Saludo a Patricio Retamal, no lo conozco personalmente, pero eh, él está en un chat de Chile, así que lo saludo calurosamente, como también a cada uno de vosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, en el libro de Juan, por favor. El libro de Juan. El libro de Juan. ¿Ya tienes el hosting? Sí. El libro de Juan, el capítulo 9. Juan, el capítulo 9. Juan, el capítulo 9. Si ustedes me preguntan qué es para mí Juan, el libro de Juan para mí significa el nuevo Génesis. Algunos lo llaman a Juan el lugar santísimo, porque ahí se ve la gloria de Dios en Jesucristo. Pero yo hice un comentario sobre Juan, escribí el 2017, y en mi estudio noté que en Juan hay muchos elementos del Génesis, pero no es el Génesis que escribió Moisés, porque el Génesis que escribió Moisés es un Génesis en el capítulo 3 lleno de tragedia, de tristeza. Es un Génesis donde hay espinos y cardos. Es un Génesis donde el hombre se enseñorea sobre la mujer. Es un Génesis donde el hombre es expulsado del paraíso. Ese es el Génesis de Moisés. Es un Génesis donde Caín mata a Abel. Es un Génesis de dolor. Génesis capítulo 3 es la tragedia más grande que ocurrió en el universo. El hombre cayó en pecado. Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Es una vida azarosa y triste. En cambio, el Génesis, el nuevo Génesis, el Génesis de Juan, es un Génesis que nos trae un mañana mejor, nos trae la esperanza, no aquella esperanza mundana, porque la palabra esperanza en la Biblia no es como nos manejamos lo último que se pierde. La palabra esperanza en el griego es certeza, es seguridad. Ese es el Génesis de Juan, el que escribe el discípulo amado. Es un Génesis nuevo, es un Génesis que trae nueva todas las cosas, es un Génesis donde hay una nueva creación, es un Génesis perfecto, es un Génesis donde no va a existir pecado. Eso es Juan, más que el lugar santísimo es el nuevo Génesis. Hay allí nuevos cielos y nueva tierra en virtud de Jesucristo, pues aparte de Cristo no puede haber un nuevo Génesis, una recreación. En Jesucristo hay una recreación, hay un nuevo Génesis. Las cosas son hechas nuevas. Para mí entonces el libro de Juan es el nuevo Génesis y esa historia involucra a ti y también me involucra a mí. Es maravilloso que estudiemos el libro de Juan. Vamos a la historia, por favor, que está en Juan 9, capítulo 9. De hecho, que esta historia no se repite en otras partes del Evangelio. Hay una parecida, pero no es la misma. Juan 9 dice así. Vamos al primer versículo. Al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento. Nos vamos a detener un ratito allí a pensar en ese pasaje. Ciego de nacimiento. Qué triste habrá sido para esta persona, ¿no? Ser ciego de nacimiento. Yo sé que hay seres humanos que nacen viendo, pero con el pasar del tiempo van perdiendo la vista, ¿no? Se quedan ciegos. Pero como sea, han podido distinguir lo que son los colores, han podido distinguir la luz, han podido ver el rostro de su padre, reconocer las escrituras, han podido ver los diferentes animales que hay en el planeta, ¿viste? Pueden hacer esas distinciones y si de viejo pierden la vista, pues por lo menos han podido ver los deleites, ¿no?, que tiene este mundo, un arco iris, el sol, cuando uno mira el cielo azul, uno dice, oh, qué hermoso, va a ser un buen día. Cuando uno ve una vista al mar, es una belleza, es una hermosura. De verdad que los ojos se deleitan viendo cosas tan hermosas.
Yo a veces suelo hacer paradas en ciertos lugares de la carretera cuando hago largos viajes y me pongo un rato a mirar la naturaleza, ¿no? A deleitarme, porque me gozo en las cosas que Dios ha hecho. Pero pobre hombre, el que vamos a estudiar ahora, dice la Biblia, nació ciego. Quiere decir que él no pudo distinguir lo que tú y yo conocemos. ¿Sabes? En esta vida hay historias así dramáticas, más, unas que otras más dramáticas. Son historias que hasta nos arrancan lágrimas cuando nos las cuentan, ¿no? Son historias demasiado tristes, así que tu historia no es más triste, hay historias más tristes que la tuya. Hay historias que la vida son como una cebolla. Imagínense, este hombre nació ciego. Y esto no está por las puras. Esta historia es un regreso al Génesis capítulo 3. ¿Sí? Juan hace esa connotación o esa relación. En el libro de Juan se toman elementos del Génesis, pero para hacernos ver de que Dios reedita la historia. Porque la historia no debe quedar en el capítulo 3. Porque la historia no debe terminar en el capítulo 3. Dios reedita la historia. La historia está en las manos de Dios. Es Dios que va a reeditar nuestra historia, va a cambiar nuestra historia. Pero cuando yo veo a un hombre ciego de nacimiento en Juan, tengo que ver automáticamente a aquel hombre de Génesis capítulo 3 que cayó en pecado y que ahora son de esas tinieblas que hay en su mente. Y es que así comienza Juan. Vamos un ratito al prólogo, ¿no? Es importante el prólogo. El prólogo es la base para entender todo Juan, ¿no? Para mí el prólogo es la llave para entender Juan, porque hay muchos elementos que a través del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 se van tomando y Juan va entrando a una teología más perfecta, ¿no? Fíjese, San Juan 1, dice así, San Juan 1, 4 y 5. En él estaba la vida, San Juan 1, 4 y 5. En él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Aquí nos está hablando no de la luz del Génesis 1, donde dice Dios sea la luz y fue hecho la luz. Aquí nos está hablando de una persona. La luz ya no está en un astro, ya no está en el sol. La luz está en una persona. Dice, en él estaba la vida y él era la luz de los hombres. Y dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella o no la pudieron vencer. Aquí vemos a un hombre ciego de nacimiento en Juan 9. Volvamos a Juan 9. Al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Hermanos, cuando yo leo la pregunta, a mí me duele el corazón. La pregunta que están haciendo los discípulos a Jesús es una pregunta de culpabilidad, ¿sí? O sea, encima que nació ciego, ¿me entiende? Ya es algo duro, lamentable. Encima que nació ciego, él tenía que vivir con la culpabilidad. Porque van con la pregunta, estos discípulos le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y usted sabe, cuando vive usted en un sistema religioso como el que vivió este ciego, esas filosofías, ¿viste? O creencias religiosas afectan también al que está en ese sistema. O sea, para mí ya era terrible que sea ciego, pero encima vivir con la carga teológica, ¿sí? Con el peso teológico, él tenía que vivir con esa carga teológica. ¿Cuál era esa carga teológica? Que él era ciego porque quizás sus padres pecaron, cometieron algún acto pecaminoso, ¿viste? De repente se acostaron antes de casarse, no sé, pero por eso le preguntan quién pecó, este o sus padres. Él tenía que vivir con ese estigma religioso que lo que hace es matar. Y los religiosos lo que hacen es asesinar de a poco al que va a su iglesia, a su congregación. ¿Quién pecó? Este o sus padres. También había la creencia que
el feto podía pecar. No es que él nació viendo y luego Dios lo volvió ciego. No, él nació ciego. ¿Y por qué nació ciego? Es la pregunta que hacen sus discípulos. Quizás porque pecó sus padres o porque... Esa es la creencia de la época, así era la corriente religiosa. Creían que la criatura, siendo una pequeña célula, no era tan malvada y que Dios, como Dios conoce los corazones, ¿viste? Dios conoce la mente, Dios lee. Entonces ellos dijeron, esa criatura tan malvada, era tan perversa que de repente por ahí tuvo malos deseos. Entonces dijo, maldito seas hombre, criatura, y vas a nacer ciego. Más o menos esa es la idea. La creencia era que quizás él pecó en el vientre de su madre. Asesinó, adulteró, violó, pero es la creencia. ¿Pecó sus padres o pecó Imagínense llevar esa culpabilidad. O sea, el ciego llevaba esa culpabilidad, porque esa era la creencia, encima de ya de ser ciego, la culpabilidad, la carga de que él había cometido pecado, y por eso era ciego. Usted no sabe cuán costoso, cuánto dolor mental, cuánta situación o crisis emocional puede pasar cuando uno tiene una carga sobre su cabeza, un peso pesado, tan pesado. Pues a eso le tocaba vivir a este pobre hombre, con ese estigma, que todos lo miraban, ahí anda el pecador. Seguramente sus padres han pecado, se comieron la torta antes de tiempo. O no, este es un despiadado, por eso que está viviendo de una manera mísera. ¿No le parece muy parecido a cómo se manejan los religiosos hoy en día? Pues en el sistema en el cual vivió ese ciego eran así las cosas de duras. Sí, no había vida. Fíjese la respuesta de Jesús. Para mí la respuesta de Jesús a mí me deja boquiabierto, sorprendido. Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que sucedió para que las obras de Dios se manifestasen en él. Oh, el juez de toda la tierra, Jesús, le quita, lo primero que le quita antes de darle la vista es culpabilidad. Ese estigma de sentirse mal, porque cuando los religiosos te amenazan y te acusan, uno llega a creer que uno es así, porque esos religiosos golpean mucho. Jesús le quita ese estigma, esa carga que había llevado por años, ya era viejo, llevaba por años, y dice así, ni ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se revelase. ¿Sabes que esa palabra gloria se encuentra en el prólogo también? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Esa palabra gloria se repite en el prólogo. Recuerde, para entender Juan, la llave es el prólogo. Eso es importante, todo está en el prólogo. Ahí hay ceguera, hay tinieblas en el prólogo, hay luz, y ahora vemos otra palabra, para que la gloria de Dios se manifestase. Oh, hermanos, yo no voy a preguntar por qué me suceden estas cosas. La respuesta Jesús la tiene. No es por qué, sino perdí contacto. Sí, adelante. Para que la gloria de Dios se manifestase. Es lo que Jesús dice, ¿no? Sigamos leyendo. Juan 9 dice así. 4. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede obrar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Aquí encontramos otra vez aquella definición de San Juan 1. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Hay un ciego, ¿ok? Pero hay alguien que se llama la luz del mundo. Y el prólogo decía que Jesús es la luz de los hombres y la luz resplandece en las tinieblas. Este caso, más que un caso en particular, Juan quiere que entendamos algo más profundo, más teológico, que así como este hombre es ciego, hay alguien que es la luz de los hombres. ¿Sí? Ese alguien es Jesucristo. No es una congregación, no es que Dios ha depositado a una iglesia, ¿viste? La luz, aunque la iglesia tiene luz por medio de Jesús, sin embargo tenemos que comprender que la luz de este mundo es Jesús. Ahora vamos a ver qué hace esta luz como ser la luz del mundo. El verso 6 dice así,
Dicho esto, Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y el ciego fue, se lavó y regresó bien. Cuando yo leo estas partes de Juan, otra vez regreso a Génesis. Otra vez tengo que regresar al Génesis. Recuerden que Juan es el nuevo Génesis, pero hace un contraste entre el Génesis de Moisés y el Génesis del Evangelio. Barro, lodo, barro. Me hacen recordar en Génesis capítulo 2, cuando Dios creó a Adán y Eva. Dice la Biblia que los creó de barro. Un muñeco grande, ¿no? De barro, Adán era hermoso, pero no tenía vida. Dice que Dios sopla en su nariz aliento de vida y él fue un ser viviente. Pues aquí está la nueva creación. No se hace de la misma forma. Hay ciertos cambios que son importantes que tengamos consideración. Dice, dichoso esto, Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y el ciego fue, se lavó y regresó bien. Interesante la forma como Jesús hace el milagro. Él podía ponerle, viste, la mano y sanarlo, devolverle la vista. No necesitaba ni siquiera ponerle barro. Él solamente podía orar y lo había hecho de paso en otras ocasiones. Oraba y la persona era restaurada. Solamente con su palabra él podía haber dicho, porque él dijo con su palabra y fue dicho, existió y fue hecho. Es decir, Dios tiene todo el poder. Jesús tenía todo el poder para hacerlo, pero aquí Jesús usa otros elementos que me hacen acordar el Génesis. Unta los ojos con barro. Fíjese algo interesante. Aquí decide hacer lo contrario. Bastaba con untar los ojos del ciego y decir su palabra, pero Jesús no hace eso. Le dice al ciego, anda al estanque de Siloé y tírate un chapuzón o lávate ahí. Y cuando llega al estanque de Siloé, dice que él se lava. El verbo dice, y él regresó viendo. Luego que se lavó, dice el texto, regresó viendo. Regresó viendo. ¿Por qué el estanque de Siloé? Siloé significa enviado. Y es otra palabra que está también en el prólogo. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. El libro de Génesis de Juan nos habla constantemente, envió. Siloé significa enviado. Anda al estanque de Siloé. En otras palabras, anda Jesús. Hermano, la persona que va a Jesús regresará viendo. Anda al estanque de Siloé. Cuando el ciego fue al estanque de Siloé, el texto nos dice que él regresó viendo. Toda persona que vaya a Jesús dejará de ser ciega, porque Jesús es la luz del mundo. Anda al estanque de Siloé. Y cuando fue, regresó viendo. No puede una persona que ha ido a Jesús seguir viviendo en las tinieblas, porque Jesús es la luz de este mundo. Aquí hay un anticipo del Evangelio en este pasaje. Hay un anticipo de la obra salvadora de Dios. No solo es nuestro Salvador, sino también es la luz de este mundo. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y aquí no es una congregación la luz de este mundo, no es una doctrina. No es la doctrina del sábado, como vamos a ver abajo, la luz de este mundo, porque hay gente, conocí la doctrina del sábado, este es el monumento y esta es la verdad de los últimos tiempos y la piedra de toque. No, hermanos, Juan no enfatiza y la teología de Juan aterriza en Jesús. Cuando uno va a Jesús, no puede seguir siendo la misma persona. Cuando vamos a Jesús, vamos a ver. Quien va a Jesús, ve. Ese es el primer milagro, el milagro de Dios. Es que cuando uno va a Jesús, uno inevitablemente termina viendo. Uno deja de estar en tinieblas para poder ver. Esta es una clave hermenéutica que está aquí en el libro de Juan. Cualquier persona que vaya a Jesús, inevitablemente volverá viendo. Podrá ver. Jesús es el milagro. Él nos quita nuestra ceguera. Sin embargo, hay algunas cosas que considerar en el texto. Dice así.
El 8. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, es él, y otros, a él se le parece. Y él decía, yo soy. Cuando los vecinos se enteraron, comenzaron entre ellos a murmurar, decían, pero este no es el que se sentaba a mendigar. Hermanos, otra cosa que encuentro, cuando uno va a Jesús, uno ya no tiene por qué mendigar. No tienes por qué mendigar amor. No tienes por qué mendigar aceptación, que te acepten en una iglesia. No tienes que mendigar. Deja de ser un mendigo para ser un hijo de Dios. Quien va a Jesús no puede seguir haciendo lo mismo. Cuando uno va a Jesús, no deja de ser mendigo. Hay mucha gente por este mundo que anda mendigando. Mendigan aceptación, mendigan estar incluidos, mendigan amor. Siempre están exigiendo y exigiendo. Pero cuando vas a Jesús, dejas de ser mendigo, porque ahora eres hijo, porque ahora eres miembro de la familia celestial. Sin embargo, va a haber gente siempre que está confundida, y aquí vemos los vecinos que están confundidos porque no creen en el milagro, no creen que tú has sido salvo por Jesús, no creen que yendo a Siloé te has sanado y que ahora ves, o sea, no te van a creer. Entonces va a haber una confusión y ellos se confunden, ¿es él o otros? A él se le parece, y él decía, yo soy. Entonces, como ellos no entendían quién era, van a consultar a los religiosos, a los líderes religiosos de esa época. Van a hacer una consulta porque ellos no pueden entender lo que está ocurriendo. Entonces tienen que atar, ¿no?, su creencia a lo que digan sus líderes religiosos. Por eso dice el 10. Entonces le preguntaron, dice así, entonces le preguntaron, ¿cuándo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó con los ojos y me dijo, ve a Siloé y levántate. Fui, me lavé y recibí la vista. Le preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Él le dijo, no lo sé. ¿Sabe? Aquí hay otra cosa interesante también que debemos aprender. Le comienzan a preguntar y el ciego comienza a explicarles cómo fue. El ciego no dice porque me comencé a portar bien. Comencé a guardar el día sagrado de puesta a puesta. Comencé a practicar cierta alimentación, ¿no? Comencé a hacer ciertas, a obedecer ciertas reglas ascéticas, a mi conducta. Entonces, debido a mi conducta y debido a mi cambio, a mi transformación, Dios se apiadó de mí. Él no está sacando a relucir sus buenas obras. Él no le queda otra cosa sino que contar la historia de aquel que cambia las cosas, Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús, él me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé, lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Hermano, cuando Dios hace el milagro de perdonarnos nuestros pecados, de justificarnos, de lavar nuestra negra maldad, no tenemos otra cosa. Ya se fue el audio, pastor. Sí, solamente podemos hablar de Él. Cuando vamos a Jesús, solamente podemos hablar de Él. No hay, ni siquiera de nosotros, porque la gloria es para Él. Eso hace el ciego, de hablar de Jesús. Finalmente ocurre lo que yo les decía anteriormente. Miren lo que dice, el 13. Entonces llevaron al que había sido ciego ante los fariseos. Claro, cuando la iglesia no puede resolver sus problemas, va a consultar a los líderes religiosos, van a consultar a los líderes religiosos sobre aquella situación, porque ya no pueden comprender lo que está ocurriendo. Así que como tienen atado su conciencia a los líderes religiosos y no a Jesús, entonces van y le consultan. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, entonces llevaron al que había sido ciego ante los fariseos, porque era sábado cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista, y él respondió, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Van por una cuestión, era una cuestión teológica, es decir, era sábado. Hermano, Jesús había hecho ese milagro en el día sagrado. Y no estamos hablando solamente del milagro, sino de las acciones que Jesús hace en sábado. Unta los ojos con barro. Hay que trabajar, hay que hacer barro, y eso lo hizo, ¿no?, el séptimo día. Ya el séptimo día. En cambio, cuando en Génesis fue el sexto día que Dios hace barro.
Pero aquí es el séptimo día, cuando Dios hace barro y unta los ojos del ciego. Es el séptimo día que hace esto. Donde, de acuerdo a Génesis 2, había sido cesado las obras de Dios. ¿Sí? Y Dios había santificado ese día. Entonces, pero aquí es todo lo contrario. Aquí Jesús hace esto en sábado, en el día sagrado. Él podía haberle hecho el milagro y no había más lío. Pero Él hace esto porque quiere revelarnos algo. Que cuando se trata de salvar a alguien, no importa qué día sea. El Señor es libertad. La salvación no depende de un día. La salvación depende de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Es de Jesucristo. No importa qué día sea. Que si una persona llega a Jesús, entonces es justificada por los méritos de Él. Y aquel día era sábado. Y ahí comenzaron a levantarse una serie de cuestionamientos, porque no solamente el sábado no solamente juzgaban por haberlo untado, haber hecho lodo, sino que aparte de eso, le hace caminar algunos kilómetros o metros, no dice la escritura, al ciego en pleno día sagrado, donde no se podía caminar más de 300 metros. Le hace caminar bastante para que vaya y encima se tire un chapuzón en pleno sábado. O se lave los ojos, no sé qué es lo que pasó, pero hizo algo. Entonces, y dice, cuando se lavó en el estanque, regresó bien. Ellos están cuestionando no tanto el milagro en sí, sino que estaba un día de por medio, era el día sagrado, era el Shabbat. Estaba haciendo esto en Shabbat, en el Shabbat, en el día donde se cesan las obras, se deja de trabajar. Hermano, aquí hay un regreso a Génesis. Voy a decirles por qué. Y esto también está en el paralítico de Betesda, si observan que ahí también el tema tiene que ver con el sábado. En realidad, después de Génesis capítulo 2, cuando dice que Dios descansó en sábado, no vemos que Dios haya tenido otro descanso, porque inmediatamente aparece el capítulo 3, donde Dios no descansa, donde ahora se pone a ejecutar el plan de la redención. Desde ese entonces, el Padre y Jesús han estado trabajando por la obra de Dios. Dios no ha podido descansar, porque ahora hay una obra, la obra de salvación. Es una obra de salvación. Y entonces cuando hay una obra de salvación, Dios hace todo lo posible de salvar a la criatura. Aquí está Dios en pleno sábado. Esta es la reedición de Génesis capítulo 2. Aquí Dios está trabajando. No importa qué, está trabajando porque sus criaturas se han perdido. Y cuando sus criaturas se han perdido, no importa el día sagrado, hay que salvarlas. Hay que salvarlas. Ese es el mensaje que Jesús está transmitiendo, Juan está transmitiendo. No importa qué día sea, hay que salvar a las almas. Lo importante no es discutir si el día domingo o sábado es el día de reposo. Lo importante que hay que discutir es quién es Jesús. Sí, eso es lo que Juan quiere decir. Estas cosas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo en su nombre tengáis vida eterna. Jesús hace la diferencia. Pero estos fariseos preocupados por el sábado, ¿no? Y entonces siguen allí con el diálogo. Dice el verso 15. Entonces algunos fariseos decían, este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Había disensión entre ellos. O sea, estaban hasta ellos mismos confundidos. Este es un hombre pecador porque está haciendo esto el sábado. No puede ser. Entonces, hay confusión. Ellos son los que están confundidos. En cambio, el ciego, 17, entonces volvieron a preguntar al que había sido ciego. ¿Tú qué dices del que te abrió los ojos? Él respondió que es un profeta. Hagamos la diferencia. Para los líderes religiosos, Jesús era un pecador. Para los líderes religiosos, Jesús era un pecador. En cambio, para el ciego, Jesús era un profeta. Hay una pequeña diferencia. Aquellos que se dejan influenciar por Jesús van a llegar a la verdad. Aquellos que no se dejan influenciar por Jesús van a estar más confundidos y cada vez más confundidos. Ellos decían que Jesús era pecador, mientras el ciego está diciendo que es profeta. Va avanzando en su fe. Va avanzando en su fe. El 18. Pero los judíos no creyeron al que había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres.
y les preguntaron, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo ve ahora? Sus padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo, que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No sabemos quién le abrió los ojos. Tampoco sabemos, él tiene edad, preguntale a él. Él hablará por sí. Sus padres respondieron así por miedo a los judíos, que habían resuelto que si alguno reconocía que Jesús era el Mesías, fuese echado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntale a él. Aquí hay toda una idea de los sistemas religiosos que en lugar de liberar, aplastan y esclavizan. Y para poder someter a su gente lo tienen bajo el miedo. ¿Entiendes? Esas son las prácticas religiosas y también de ciertas familias que someten y violentan a sus parejas. Esto es más o menos así. ¿Entiendes? Cuando uno no está a gusto, entonces hacen cosas, violentan. Entonces aquí vemos nosotros cierta violencia, han creado miedo en la sociedad. Y estos padres, por miedo a que sean expulsados de la sinagoga, entonces callan y le dicen, pregúntale a él, le tiran la pelota, ¿no? Pregúntale a él, edad tiene. Pues los sistemas religiosos meten miedo y ponen el pecado, ¿me entiendes? El pecado como un pretexto para justificar el control que tienen sobre las almas, ¿no? Entonces va así, edad tiene. Ahora, el 24. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Los líderes religiosos cada vez en tinieblas, es pecador. Entonces él respondiendo, si es pecador, no lo sé, pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ciego no tenía otro mensaje, si es pecador no lo sé, pero una cosa sé, que siendo ciego, ahora yo veo. Ese es el milagro, ¿no? Respondió, el 27, respondió, yo os dije y no habéis entendido, porque lo que queréis oír otra vez, ¿queréis vosotros también haceros sus discípulos? Entonces los fariseos lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde viene o quién es. Respondía aquel hombre, esto es asombroso, que vosotros no sepáis de dónde sea al que me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno venera a Dios y hace su voluntad, a este oye. Nunca se ha oído que alguno abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no fuera de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, en pecado nacido todo, y nos quieres enseñar a nosotros, y lo expulsaron. Qué triste de los sistemas religiosos la forma como ellos se comportan, el comportamiento de ellos. Ellos seguían divagando en que Jesús era pecador y que el milagro no procedía de Dios porque había transgredido el sábado, porque había hecho estos actos el sábado, y como el ciego seguía manteniéndose firme en que Jesús procedía de Dios, hasta ahí no conoce bien a Jesús, simplemente él dice que procedía de Dios, va avanzando en su fe, va avanzando, va conociendo más acerca de Jesús. Entonces, él persistía en que Jesús le había hecho el milagro y ellos terminan expulsándole de la sinagoga. Hermanos, en esa época ser expulsado de la sinagoga era terrible. Recuerden que los padres no quisieron avisar para que no lo expulsasen. Jesús, el ciego, es expulsado de la sinagoga, se ha quedado sin templo, se ha quedado sin iglesia, sin congregación, ha sido excluido. Ahora el 35 es asombroso cómo va terminando. Jesús oyó que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús supo que lo habían expulsado, va nuevamente a su encuentro con una pregunta teológica, y esta pregunta también te la quiero hacer, hermano. Esta pregunta sigue siendo válida hasta ahora, seguirá siendo válida por la eternidad. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Hermano, algún momento la humanidad tendrá que ser confrontada. No cuál es el día de guardar, no qué hay que comer. No es así. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? El ciego está siendo confrontado con una pregunta teológica, una pregunta verdadera. No son 14 doctrinas o 28 doctrinas. La pregunta de Jesús es teológica, es cristocéntrica. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Para algunos es una pregunta sencilla. No, esta no es una pregunta sencilla solamente, es profunda también. Es sencilla, pero es profunda, tiene grandes significados. Depende esta respuesta a tu salvación. ¿Crees tú en el Hijo de Dios?
Y esto va en consonancia con todo el libro de Juan. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. Este es solamente un resumen. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? El Señor no te va a preguntar cuántas veces te has bautizado. El Señor no te va a preguntar en cuántas doctrinas crees. El Señor no te va a preguntar cuán vegetariano eres. ¿Cuántos días sagrados has guardado? Solamente una pregunta es válida en Juan. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Sabes que esta palabra se repite en el libro de Juan 91 veces? Y a algunos les parece sencillo. Para mí es la pregunta más extraordinaria de la Biblia y más profunda. No es cualquier cosa. ¿Crees tú, hermano, hermana, en el Hijo de Dios? Vamos a ver cuál fue la respuesta. ¿Quién es Señor para que crea en Él? Aquí se da cuenta el ciego que también no tiene todas las respuestas. Aunque dice que Jesús es profeta, ha avanzado algo. Peor, los otros dicen que es un pecador, que demonio tiene. Pero aquí el ciego dice, ¿quién es para que crea en Él? Todavía sigo siendo ciego. Aunque tengo ya físicamente estoy bien, pero sigo siendo ciego. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Ya su corazón ha sido contristado por la palabra. Fíjese el 38. Y él respondió, ¿quién es Señor para que crea en Él? Jesús le dijo, lo has visto, es el que habla contigo. Y él respondió, creo, Señor, y lo adoró. Tú lo has visto. Tú lo has visto. Creo, Señor, y lo adoro. Hermanos, el Hijo de Dios, el único que nos da vida eterna, justificación, perdón de pecados, se llama Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. ¿Sabes qué? Cuando uno se entera de esta verdad de que Jesús es nuestro Salvador perfecto, la consecuencia, que es casi inevitable, es le adoró. ¿Sí? Dice que luego que él entendió que Jesús es el Hijo de Dios, esta historia casi termina, porque no termina totalmente. Yo soy. Inmediatamente le adoró. Cuando nosotros comprendamos quién es Jesús, qué hizo por nosotros, inevitablemente le adoraremos. Inevitablemente le daremos honra y gloria. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cuando sea el día final, Él no te va a preguntar en qué iglesia te congregabas, en cuántas doctrinas creías, cuántas veces te bautizaste, cuán buen padre fuiste de familia, cuántas personas llevaste a los pies de Jesús. Él no te va a preguntar eso. La pregunta de Juan es, ¿crees en el Hijo de Dios? Y si tú crees, inevitablemente, como consecuencia de esto será la adoración. La historia casi termina también en el 40. Entonces Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron, ¿somos nosotros también ciegos? Respondió Jesús, si fuerais ciego, no tendríais pecado, pero ahora que decís, vemos, vuestro pecado permanece. La historia casi ha concluido, aunque continúe en la otra, es que aquel que era ciego, resulta que ahora ve. Aquellos que creían ser la luz de este mundo, guía de los que estaban en tinieblas, aquellos que creían conocer las escrituras, el Torá, aquellos eran discípulos de Moisés y eran ciegos porque su fe estaba basada en las obras de la ley, no en el oír con fe, porque no habían ido a Jesús. La historia termina que todo aquel que va al Redentor, todo aquel que cree que Jesús es su perfecto Salvador y único Salvador, va a ver, porque Jesús es la luz de este mundo, porque Jesús es esa menorá, ¿no?, que alumbra cada paso de nuestras vidas, porque Jesús es el Evangelio, Él es nuestro Salvador, nuestro perfecto Salvador. Y no tengamos miedo, si tú has ido a Jesús y te han echado de alguna sinagoga, tranquilo, ahora ves, Jesús
es la luz de este mundo. Este milagro, en otra parte del Evangelio, es el último milagro que Jesús hace, porque así la humanidad estaba en tinieblas. Jesús ha venido a alumbrar los ojos de las personas. En conclusión, la luz no es un día de reposo. La luz no son 28 doctrinas o 14 doctrinas. La luz es Jesucristo. Y todo aquel que va a Jesucristo regresa viendo. Que Dios te bendiga. Amén. Muy bien, Para mí fue de mucho aliento, que no sé si entiendo mal, pero es como que cuando uno se cruza con Jesús es salvo. En el camino de la vida, con solamente cruzarse con Jesús es salvo. Y la verdad que me ha hecho mucho bien escucharte, William. Gracias. A mí también me hace mucho bien leer este evangelio. No sabes cuánta alegría me da saber que Jesús, quien se cruza con Jesús, termina viendo. Sí. muy bien. ¿Alguien más? Pasa por aquí. Adelante. Sí. Dímelo, papá. Comenzamos a